Nada de drama. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vengo a presentarle un super proyecto de historia, donde les voy a hablar de la Revolución Mexicana, la creación de instituciones y desarrollo económico, 1910-1982. Seguro muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, pues es un proyecto de historia y les vengo igual a presentar este tema para que tengan algo en cuenta sobre mi país y de lo que me llama la atención mucho, lo que es la historia. Ahora vamos con una pequeña introducción. Entre 1910 y 1920, nuestro país vivió inmerso en la Revolución Mexicana. Este movimiento armado fue el primero en el mundo en defender la causa de la justicia social. La revolución se vivió de manera muy diferente en las distintas regiones del país. Los mexicanos que participaron en ella lucharon para conquistar el derecho a la tierra, para posibilitar las mejoras laborales, la educación y conseguir mayor participación política. La guerra prácticamente cesó hasta 1920. A partir de ese momento, el Estado mexicano adoptó un discurso político que habló de la revolución como un fenómeno vivo. La revolución inspiró y dio sentido a los proyectos de gobiernos de los regímenes, que se asumieron como herederos y defensores de los principios que habían animado la lucha armada durante 10 años. El nacionalismo fue un elemento clave en la construcción de México postrevolucionario. Entre los años 20 y los 70, México dejó de ser un país rural y se convirtió en una nación industrial y urbana. Esta transformación supuso la modernización de una sociedad que se benefició con nuevas instituciones de salud, educación y vivienda, creadas por los gobiernos de la Revolución. Mientras el país se consolidaba como una nación moderna, el mundo enfrentaba la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Se adaptaba a la nueva lógica de la Guerra Fría y respondía a las demandas de diversos grupos sociales, que clamaban por más libertades políticas, sociales y culturales. Todo ello llegaba a México y, como se verá más adelante, afectaba directa o indirectamente la vida de nuestros compatriotas. Al estallar la revolución a fines de 1910 se formaron tres frentes. Por un lado, los campesinos que siguieron a Emiliano Zapata tomaron las armas para reclamar la restitución de las tierras que habían quedado en manos de muchos hacendados. Por el otro, los pequeños propietarios que siguieron a Francisco Villa se levantaron en armas para buscar un orden agrario que no favorecía a la difusión y que sí permitiera el desarrollo de los ranchos. Por último, los obreros que siguieron a Álvaro Obregón se sumaron al movimiento y formaron batallones rojos para luchar por la conquista de diferentes derechos laborales. Lo siguiente es el inicio del movimiento armado. El presidente Porfirio Díaz consiguió una entrevista al periodista estadounidense James Credman. El dictador anunció que México estaba listo para vivir una continuidad democrática en las próximas elecciones de 1910. La noticia generó gran entusiasmo y movilización entre muchos sectores de las clases medias mexicanas. Mucha gente fue la que fue animada a esta noticia y comenzaron a publicar obras y panfletos para analizar los problemas del país. Entre uno de ellos estaba Francisco I. Madero, quien en su obra La sucesión presidencial afirmaba que el gran problema de México era el abuso del poder presidencial y que al convertirse, de acuerdo con el empresario de Coahuila, un país democrático, efectuaría elecciones libres y recuperar la libertad de la prensa. En 1909, el Partido Nacional Antireeleccionista anunció su participación en los comicios del siguiente año y nombró candidato a Francisco I. Madero. Si no sabes lo que es o son comicios, bueno, esos son actos previos a una votación cuya finalidad es informar y convencer a los votantes de las ideas de un candidato. Había distintos sectores quienes apoyaban a Madero. Unos de ellos eran médicos, abogados, profesionistas y otros miembros de clases medias urbanas. Al principio, Porfirio Díaz no veía a Madero como una amenaza real, pero al darse cuenta de su creciente popularidad, el señor Porfirio prohibió asambleas y reuniones de los clubes y partidos antireeleccionistas y ordenó encarcelar al coahuilense. Y bueno, no está de más decir que la familia de Madero era una de las más ricas entre los empresarios del norte. Así que le pidieron al señor Porfirio que liberara a su contrincante. Y el presidente accedió. Y entonces Madero se exilió a San Antonio, Texas. Sí, lo sé, esa canción también me pone triste aunque no tenga ningún ex en Texas.
kids live in Texas. Este manifiesto político exigía la no reelección, desconocía al gobierno de Díaz por haber cometido fraude y convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra del régimen. Madero exigía, además, celebrar nuevas elecciones. El Plan de San Luis no era un manifiesto de una denuncia o una injusticia social, sino absolutamente político, y solo exigía oficiar elecciones democráticas en el país. Su convocatoria tuvo eco, lo que hizo levantarse al pueblo en armas. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910, aunque los únicos en iniciar el levantamiento ese mismo día fueron los hermanos Cerdán, pues los demás se sumaron después. Hubo diversos líderes que encabezaron a la lucha armada, por lo que resultó muy diferente en cada región. Asimismo, las causas de los caudillos que se reunieron en el movimiento fueron distintas de los movimientos revolucionarios. Bueno, y cambiamos al tema diversidad social y regional y sus líderes. En cuanto a la ayuda de Madero recibió en el sur, esta se concentró en la participación de muchos campesinos de Morelos y Guerrero, que deseaban recuperar sus propiedades comunales. El líder indiscutible del movimiento en el sur fue Emiliano Zapata. Dato curioso, el personaje que más le gusta a mi mamá de la historia es Emiliano Zapata. Así que originalmente si nacía niño iba a llamarme Emiliano, pero nací niña, así que aquí estoy, Aika, hola. En mayo de 1911, Francisco Villa y Pascual Orozco ocuparon la ciudad Juárez y derrotaron el ejército federal al mismo tiempo en el sur. Ocupando la Ciudad de México y en la capital organizaron manifestaciones para exigir la renuncia de Díaz. Porfirio Díaz obviamente no se había quedado atrás. Decidió firmar los tratados de Ciudad Juárez, en los que se comprometía a renunciar y a salir rumbo al exilio. Por su parte, Madero garantizó el respeto al ejército federal. Por otro lado, Zapata se sintió traicionado y se levantó en su contra. En noviembre de 1911, proclamó el Plan de Ayala, en el cual exigía la restitución de las tierras comunales que se habían usurpado. A partir de ese momento, los zapatistas organizaron una especie de guerra de guerrillas en Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y parte del Estado de México. En el norte, la situación no era menos difícil. A principios de 1912, algunos sectores de oposición desconocieron el gobierno de Madero y nombraron presidente provisional a Emilio Vázquez Gómez. El presidente llamó a Victoriano Huerta para reprimir la rebelión, pero esta vez también pidió el apoyo de Pascual Orozco. Al principio, este se mantuvo leal a Madero. Sin embargo, a partir de marzo cambió de bando y se unió a la insurrección. El presidente Madero enfrentaba un escenario cada vez más complejo. Su gobierno era débil e incapaz de controlar las rebeliones y consolidar la paz. Los políticos y el pueblo se sentían intranquilos y decepcionados, además de las insurrecciones en el norte y en el sur. Debió enfrentar a los opositores porfiristas que deseaban recuperar el poder. Para 1913, el país estaba inmerso en el caos y la ingobernabilidad. El clima político se complicó aún más con el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y el régimen maderista. Pronto surgieron rumores de un golpe de Estado. El 9 de febrero de 1913, los rebeldes contra el régimen maderista bombardearon la guarnición del ejército, conocida como la Ciudadela. Madero pidió a Victoriano Huerta ocuparse de la situación. Entre 1913 y 1920, la diversidad social y regional del movimiento revolucionario se evidenció todavía más. Una vez que Victoriano Huerta asumió el poder, grupos de diferentes territorios del país rebelaron en su contra. Cada uno de ellos defendió causas e intereses distintos. En marzo de 1913, Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se desconocía a Huerta y se nombró primer jefe del ejército constitucionalista, de acuerdo con su visión. El movimiento revolucionario debía defender la legitimidad del régimen constitucional. Cabe distinguir a los grandes grupos de lucha constitucionalista, los zapatistas, que permitieron una pelea en Morelos, los coahuilenses, encabezados por el gobierno de la entidad, Venustiano Carranza, los sonorenses, que estaban a cargo de uno de los apoderados económica y políticamente de la región, Álvaro Obregón,
y los chihuahuenses, representados por Francisco Villa. La Constitución de 1917. Mientras los revolucionarios debatían en la convención la forma de solucionar las demandas de cada uno de los diferentes sectores de la población, en 1916 Carranza convocó en Querétaro al Congreso Constituyente, cuyo propósito era redactar una constitución que diera un marco de legalidad para cumplir las demandas de grupos tan variados. Como se ha visto, había diversos intereses orientados por distintos enfoques ideológicos. Los diputados del Congreso Constituyente de 1916 y 1917 fueron hombres profundamente nacionalistas que asumieron el compromiso de redactar una carta magna donde se sentaran las bases para conseguir la igualdad para todos los mexicanos. Finalmente, después de varios meses de intensos debates, el 5 de febrero de 1917, el Congreso promulgó la nueva Constitución, que buscaba garantizar el acceso a los mexicanos a la justicia social y a la igualdad. Una de estas leyes fue el artículo 3, donde establecía que todos los mexicanos tenían derecho a recibir una educación primaria, laica y gratuita. El Estado debía garantizar que se ejerza el derecho fundamental. El artículo 27 del Reglamento de la Propiedad de la Tierra, en él se definió el carácter comunal de los ejidos y se dispuso que las rancherías, comunidades y pueblos crecieran de agua. Tenían derecho a que se les dotara decreto que los recursos naturales eran propiedad de la nación y ordenó la restitución de las tierras a los campesinos pobres que la necesitaban para subsistir, aunque también fue importante la inclusión del artículo 123, derechos de los obreros. En él, los diputados definieron que las jornadas laborales no podían exceder las 8 horas. Asimismo, se prohibió el trabajo nocturno de niños y mujeres y se estableció que los patrones están obligados a dar seguridad a sus trabajadores en caso de accidentes, enfermedades y vejez. Se fijó el salario mínimo, se aludió al derecho de los trabajadores a participar del reparto de utilidades, así como a descansar una vez a la semana. Por lo demás, uno de sus grandes méritos fue garantizar al pueblo de México el derecho a decidir sobre su vida política mediante la libre elección democrática de sus gobernantes. Y bueno, chicos, con esto damos concluido el tema y espero que les haya gustado mucho. Dejen su like, compartan para que seamos más cada día. Gracias, bye.